Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano, y a ti también, querido conocido. Realmente a veces tenemos personas en nuestras redes sociales, personas que no son familia o que no son amigos como tal, simplemente conocidos porque siguen nuestras publicaciones y se mantienen al tanto del día a día de las personas que van haciendo publicaciones por el seguimiento que le dan a las mismas. Y qué bueno que estés ahí, también puedas ver y disfrutar de este video, porque tratamos hoy de traer una enseñanza y es tratar de resolver unas de las inquietudes que tienen muchos cristianos y quizás a alguna otra persona también que lea las escrituras, aunque no sea cristiano, pero tenga la costumbre de leer la Biblia ya por algo quizá familiar o algo cultural. Y quiero hoy hablar específicamente del texto que leemos en Juan 20:17, donde la Biblia explica allí que Jesús le dijo: no me toque, porque aún no subo a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este texto lamentablemente ha tenido una mala interpretación en mucho tiempo o en muchas personas, porque primero no conocen el trasfondo de lo que ocurre allí en ese momento, y el por qué Jesús no permite que María, la Magdalena, no le toque, o no le toque como tal en cuanto a aferrarse al cuerpo del maestro. Vamos a tratar en unos minutos de desempolvar un poco una correcta interpretación en este texto. No voy a explicar todo lo que concierne al cuadro que se vive allí en ese momento para no extenderme, porque entiendo y sobreentiendo que la mayoría de las personas que ven este video son cristianos y saben que estamos hablando del episodio en donde las mujeres, aquel primer día de la semana, van a completar lo que habían empezado 2 días antes en cuanto al embalsamiento, ¿no? En cuanto al perfumar el cuerpo del maestro que ella hacía allí en aquel jardín, en aquella tumba, en aquel huerto donde fue sepultado. Rápidamente pasamos a donde está María la Magdalena, porque estaba María la esposa de Cleolfa y estaba también María la madre de Jesús. Habían 3 Miriam allí, como dice realmente el texto en hebreo. Fueron allí a completar el embalsamiento del cuerpo del maestro, y cuando entran a la tumba, lo primero que encuentran fuera es que la piedra está removida, y cuando entran ven a 2 varones. El texto bíblico explica que eran 2 ángeles que habían allí, pero el dolor que tenía la María, o las Marías, vamos a incluirla a todas, el dolor que tenían estas mujeres al llegar allí era tan grande, la pérdida que habían sufrido de la muerte del maestro era tan grande que ni siquiera se fijan bien en que los 2 varones que están allí eran ángeles. El impacto en el que ella se centran cuando llegan allí es ver que la piedra está removida y que no está el cuerpo del maestro dentro. Entonces estos varones que están allí, ángeles, le dicen: ¿por qué lloras? Cualquiera pensará y le dice: pero son ángeles y sabían lo que estaba aconteciendo, sabían que las mujeres estaban dolidas por lo que había acontecido unos días antes en cuanto a la muerte del maestro, y ellos le preguntan: ¿por qué lloras? La pregunta no fue directamente a ¿por qué lloras si has tenido una pérdida?, sino que ¿por qué lloras? Porque el maestro no está, el maestro ha cumplido su palabra y ha resucitado, pero el dolor que tenía la María era tan fuerte que en su pensamiento, en su interior y en su corazón, lo que había era: el maestro no está, se han robado el cuerpo del maestro. Y el ángel le pregunta: ¿por qué lloras? Acto seguido, cuando ella se voltea, ve a una persona fuera de la tumba, y ella, cegada por el dolor, pensaba que era el que cuidaba el huerto, la persona que estaba allí para cuidar, para labrar, para estar al pendiente de todo lo que acontecía en el lugar. No se percata que quien está detrás de ella era el propio maestro resucitado. Y allí es cuando el maestro incluso le pregunta: ¿por qué lloras? Y vuelvo y caigo en ese momento en donde el sufrimiento es tan grande a veces en las personas que les cega de tal manera que no pueden ver la realidad. Hasta que el Señor no le llama por su nombre y ella reconoce que quien estaba en ese momento parado frente a ella era el Señor, el dolor no la dejaba poder interpretar y ver esa realidad. Pero vamos al punto clave de este video. No me toques, porque aún no subo a mi Padre. ¿Por qué el Señor no permitía que la Magdalena le tocara?
Recordemos que Jesús había llevado un acto, unas horas, podríamos decir, atrás, de sacar, de libertar de lo que conocemos mucho como el seno de Abraham en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, de aquellas almas, de aquellas vidas que habían servido al Señor, que habían buscado de Dios, pero que no habían todavía subido a la presencia del Señor, y que el Señor había llevado allí, al descender a lo profundo, cautiva la cautividad. El Señor había libertado a estas personas que estaban todavía en el seno de Abraham, en aquel lugar de reposo, pero no habían subido a la presencia de Dios como tal. El Señor fue y libertó a estas personas de allí, pero Él tenía que subir Él primero y presentarse su cuerpo resucitado delante de Dios, que es Espíritu, presentar su cuerpo resucitado como la primicia de la resurrección. Por eso aquellas personas que fueron libertadas, que fueron sacadas del cautiverio de allí, del seno de Abraham, donde permanecían hasta esperando ese momento de la resurrección, no podían ir primero que el propio Jesús a presentar el cuerpo físico delante de Dios, porque Jesucristo es la primicia de la resurrección. Hasta ahí es entendible totalmente. Ahora, ¿por qué es una mujer la que ve al Maestro resucitado? Hay dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. Primero, no fue que se había profetizado que una mujer era la primera persona que iba a ver a Jesucristo resucitado. No había una profecía como tal. Pero aconteciendo esto, se aprovecha para que ya la mujer tenga una participación más activa en lo ministerial. No estoy diciendo con esto que estoy aboliendo, ¿no?, lo que dijo Pablo en aquel texto, que no permite que la mujer enseñe dentro del templo, ni que ejerza señorío o autoridad sobre el hombre, no. Estoy hablando de que en el momento de Jesucristo, para ese entonces, la mujer, ni siquiera el testimonio de la mujer era tomado en cuenta. O sea, una mujer iba y testificaba sobre algún acontecimiento y ese testimonio no tenía validez. Pero Jesucristo le da el derecho y le da el privilegio a esta mujer de que sea ella quien lleve la voz cantante delante de los apóstoles para que le diga que él había sido resucitado. Por eso lo digo, le dijo: ve a los hermanos y dile: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, le mandó a que dé esa noticia. Y a partir de ahí ya era más tomado en cuenta, sobre todo dentro de los propios apóstoles, de poder escuchar el testimonio de una mujer. Vuelvo y repito, no abole esto, el texto que Pablo dice que no permite que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre. No quiero que se malinterprete una cosa con la otra. Y número dos, el privilegio y el derecho que Jesucristo le permitió a esta mujer de verle resucitado. Quizás usted y yo podamos entender que eso debió recaer totalmente sobre los apóstoles. O sea, un apóstol hubiese sido uno de los primeros en tener este privilegio de ver al Señor resucitado. Pero ¿por qué es una mujer y no un hombre? Eso será un privilegio que tenía la propia María. ¿Por qué? Porque ella es una de las que madrugan al sepulcro para ir a perfumar el cuerpo de su maestro. Fíjese que ni ella tampoco va a la sepultura con la intención de encontrar un cuerpo resucitado o encontrar que la tumba había sido quitada la piedra. Ella va porque va a embalsamar, a perfumar el cuerpo. Ella no iba con la intención de saber o intentar ver si realmente el maestro había resucitado, porque los discípulos no tenían eso en mente. Fíjense que los varones, los apóstoles, estaban encerrados todos. Ahora, ella tuvo un privilegio de madrugar, de ir temprano allí para poder apreciar y vivir ese momento. Y leyendo este texto también me salta hacia mente el texto de Proverbios, me parece que el capítulo 8, verso 17, donde en base a la sabiduría, que es lo que el texto allí declara, habla de la sabiduría que dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Allí quien explica realmente que él ama a los que le aman y lo encuentran, lo que temprano lo buscan, es el propio Señor. Y esta María tuvo ese privilegio, lo buscó temprano y lo encontró temprano. Hubiese pasado lo propio si quien llega allí en lugar de una María, de una mujer, hubiese sido uno de los apóstoles. Se hubiese llevado también el privilegio, por buscarlo temprano, de encontrar al Maestro. Entonces de este texto aprendemos estas dos cosas. Uno, Jesucristo tenía que ir primero a presentar su cuerpo. Recordemos que Jesucristo era Dios siendo hombre, Dios manifestado en carne. Entonces, él tenía que presentar ese cuerpo, ese sacrificio
tenía que presentarlo como resucitado delante del Padre, como la primicia de la resurrección. 2. María disfruta del privilegio de ver primero incluso al Señor que los propios discípulos, por madrugar y buscarle, por ir temprano delante de Él. Y número 3, que quiero resaltar, añadiendo ya este punto, cuando leemos también Génesis 18, que leemos allí la aparición del Señor en el encinar de Mamre a Abraham, muchos trinitarios interpretan diciendo que lo que pasa allí es que se le aparece la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eran 3. Pero no pueden tomar ese texto y mezclarlo con este de la resurrección, en donde dentro de la sepultura habían 2 ángeles y fuera estaba el Señor Jesucristo. No pueden decir que era la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque ni lo fue en el encinar de Mamre, como tampoco lo fue en el momento de la resurrección y la presencia de las mujeres allí. No tiene nada que ver un texto con otro, quizás diga usted, pero sí tiene mucho de interpretación, porque allí fueron ángeles que se presentaron con el Señor Jesucristo en una cristofanía, y lo que vemos ahora en el momento de la resurrección y el sepulcro vacío era a 2 ángeles y el Señor Jesucristo fuera. Siempre fueron ángeles que iban con el Señor. No había un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo allí manifestado en 3. No. Ángeles, 2 ángeles y el Señor presente. Entonces, quédate con esta enseñanza. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si tienes una situación, si tienes un problema, si hay algo que te molesta, que te mortifica, que no te permite tener paz y tranquilidad, antes que todo, madruga y acude al Señor. Ve primeramente ante Dios. Póstrate delante del Señor, preséntale tu situación y verás que va a pasar contigo lo mismo que pasó con esta mujer. A partir de ese momento ya no había tristeza en el corazón de María. Ver al Señor resucitado, saber que había superado el embate y el golpe de la muerte en el cuerpo, le cambió la vida a esa mujer. Ya el dolor porque el maestro había muerto ya no estaba en ella, sino la alegría de verlo resucitado, porque madrugó y tuvo un encuentro con el Señor. Ante tu situación, acude primero al Señor y verás que los que madrugan lo encuentran. Dios te bendiga mucho y que tenga un feliz resto del día.